Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días, Señor. bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Qué bueno verlos por aquí. Estamos dando inicio a esta última semana de clases. La próxima ya estaremos en exámenes. Ojalá que hayan disfrutado su descanso de fin de semana. También acostumbrarnos quizás a partir de hoy a eso de la nueva manera de conectarnos, que saben ustedes que ha cambiado a partir de este día. Ya ustedes deben ingresar directamente a las plataformas y encontrar los enlaces. Y pues, qué bueno, creo que ahí estamos, no estamos la mayoría, pero hay bastantes. Quizás estaban haciendo la transición de la primera hora aquí, pero vamos a iniciar. Vamos a hablar sobre lo que se conmemora este día. Quizás decir que se celebra es un término no tan apropiado. Saben ustedes que este día se conmemora el Día de la Mujer, pero no en el sentido de que usted le va a regalar una rosa a sus compañeras o que va a dedicarle una canción. Es más bien reconocer el esfuerzo, la lucha que la mayoría de mujeres ha tenido que enfrentar a lo largo de sus vidas. De eso se trata este día. Por eso elegí esta reflexión para ustedes. Con eso quisiera iniciar. Si alguien la puede leer y decirme qué piensa. ¿Hay alguien al otro lado? Yo soy yo. Gracias, Melanie. Dice, la mejor manera de cambiar la sociedad y los problemas subyacentes es canalizar el poder de la mujer en todos los ámbitos de la vida. Yo siento que da mucho a referir con que muchas veces hay hombres que niegan a las mujeres, pero también hay mujeres que se niegan, digamos, uno mismo, ya que no se dan a respetar por muchas cosas, pero sí siento que a veces, digamos, antes la mujer no tenía ni voz ni voto, solamente decidían por ellas, los padres decidían por ellas, que se casaran con tal persona, que no podían trabajar, no podían aprender a leer o a escribir, o no podían, ni siquiera podían estudiar, y siento que en la actualidad lo mejor sería de que se respeten entre los dos géneros, tanto hombres y mujeres, no solo uno ni tampoco el otro, sino que tiene que haber una equidad. Muchas gracias, Melanie. Muy importante lo que nos menciona. Insisto con esto de, bueno, hoy se celebra este día, pero esa celebración es más en el sentido de reflexionar. No es, como dije, quizás, ay, feliz día, mujeres, o regalarles algo o dedicarles algo. Es más bien quizás evaluar tanto los hombres como las mujeres. Nosotras tenemos que autoevaluarnos si estamos asumiendo ese rol, si todo el poder que tenemos, toda la energía, toda la fuerza, toda la inteligencia, la capacidad que tenemos, la estamos canalizando para mejorar, para generar cambios en la sociedad. ¿Estamos haciendo eso? ¿O nos acomodamos a asumir el rol que ya Melanie decía, de que alguien más decida por mí, que alguien más me diga dónde debo estar, qué debo hacer, qué debo pensar, qué debo decir? Esta reflexión es tanto para niñas como para niños. ¿Dónde nos ubicamos? Si en del pensamiento
tradicional de que el hombre y la mujer tienen un rol definido, un papel definido y ese es el que tienen que seguir, o somos más, entre comillas, progresistas porque sabemos que no hay un rol definido, sino que cada quien decide cuál es la función que asume dentro de la sociedad, los patrones que se establecen, si no son, digamos, si no son de provecho, pues no hay por qué continuar reproduciéndolos. ¿Alguien más que quiera opinar sobre esto? ¿Están dormidos aún? Bueno. Bueno, aquí hay un valiente. Bueno, lo que yo entiendo de la reflexión son muchas cosas, pero las más importantes pueden ser de que pues yo lo que entiendo de la celebración de este día es, verdad, como usted dice, conmemorar, y yo recuerdo que fue más por el fusilamiento de unas cuantas mujeres que lucharon por los derechos de la mujer, verdad, en la actualidad, porque sí, básicamente pasó muchísimo tiempo para que los derechos de la mujer fueran vistos, ¿verdad? Porque actualmente algunos países todavía no los cumplen, o las leyes están pero no los cumplen, porque siempre hay un tipo de desigualdad, ¿sabe? Pero siempre hay que tener cuidado en estos dos términos, que es entre respetar y tratar de forma igualitaria con en relación al hombre, ¿verdad? O sea, creo que ya me expliqué bien ahí. Y también en lo que es el punto de adorar a la mujer, porque yo no sé por qué, pero muchas veces se confunden esos dos términos, entonces sí tenemos que tener cuidado, pero no me voy a meter más ahí porque es bien delicado y cada quien con su opinión. Solamente eso. Muchas gracias, Gustavo. Sí, no hay que romantizar este día. Como dije, no nos equivoquemos, es más una reflexión, un reconocimiento de la labor que han ejercido muchas mujeres para que en la actualidad nosotras podamos disfrutar de ciertas cosas. De eso se trata este día, de reconocer que se ha luchado y que se sigue luchando para que las mujeres en todas las áreas reciban un trato más digno, porque por mucho tiempo no fue así, como ya lo decían sus compañeros. Gracias, Melanie, gracias, Gustavo. Ahora vamos a hablar acerca de los textos argumentativos, la argumentación. ¿Qué características tiene un texto de este tipo? Vamos a hablar de esto y pues primero, siempre hacemos la lectura mecánica en esta parte, pero como el tema es la argumentación, vamos a dejar para el final la lectura mecánica cuando yo haya explicado las definiciones, las características. Vamos a hacer esa parte para que el texto mismo nos sirva de ejercicio, para que a partir de lo que leamos, de lo que les corresponda hoy la lectura mecánica lean, los demás puedan hacer esto, argumentar. Argumentar significa defender una idea u opinión con razones que justifiquen una postura en relación con un tema determinado. En otras palabras, es apoyar con hechos, con opiniones de alguien más, una postura que yo he asumido. Yo defiendo una idea en particular y me apoyo en razones que la justifican. Eso es argumentar. Esto se puede hacer de manera oral, pero también se puede hacer de manera escrita. Quizás de manera oral es más sencillo, pero siempre tienen que seguir una estructura. La estructura de la argumentación, que tiene 4 partes.
una como introducción en la que se da a conocer el tema. La exposición, que es como poner en antecedentes, decir de qué va a tratar más bien dicho, cuál es el planteamiento que quiero hacer. Dice que enumera y explica los hechos fundamentales y presenta la tesis. Ya vamos a ver qué es esto de la tesis en forma clara y concisa. Luego viene la parte medular de estos textos, que es la argumentación, y es en donde se exponen los argumentos o las razones que apoyan mi postura o tesis. Y en la conclusión, que se hace como un resumen de lo que se ha venido explicando, y dice que es la última oportunidad que tenemos para convencer a nuestros lectores o a los que nos escuchan sobre las ideas u opiniones. Esa es la estructura básica de un texto argumentativo. Algunas partes podrían variar, pero se sugiere seguir este orden para lograr el objetivo, que es convencer, porque cuando usted argumenta, lo que está buscando es convencer o persuadir a alguien de su punto de vista. Aquí están los elementos de esos textos, y aquí menciona la tesis. El objeto es el tema, el tema del que usted va a hablar, sobre el que va a argumentar. La tesis es su forma de ver las cosas, es su postura, es su opinión respecto a ese objeto o a ese tema. Y los argumentos, esas son las razones en las que usted se fundamenta para opinar como opina. Son como lo que justifica que usted opine de esa manera. Entonces, aquí donde decía que en la presentación es donde se introduce el tema, aquí va a ir digamos, la sugerencia de cuál es la tesis que usted va a exponer aquí en esta parte. Presentar la tesis es, aquí decía, el tema sobre el que se va a argumentar. Ya aquí, en esta parte, en la tercera parte de la estructura, van los argumentos. Y en la conclusión, pues, se retoman los argumentos más importantes para concluir y tratar de convencer al lector o al oyente, dependiendo si la argumentación es oral o es escrita. Y tenemos diferentes tipos de argumentos. Estos 5 tipos de argumentos no son los únicos, simplemente son como punto de partida. Estos tipos de argumentos usted los va a incluir o puede incluirlos en la parte de la argumentación, en el tercer momento de la estructura. Tenemos argumentos de analogía. A ver, ¿qué era una analogía? Yo sé que en otras asignaturas ustedes hablan de analogías. También aquí hemos hablado de analogías. ¿Qué es una analogía? Una forma diferente de querer exponer o decir algo. ¿Y qué tiene que tener o digamos, qué rasgos o cómo es, cuál es la esencia, digamos, de una analogía? O si no, un ejemplo, pues, pueden citarme un ejemplo de una analogía. Yo siento que es como la explicación a través de metáforas o ejemplos de un tema. Algo así. Ajá, muy bien. Cuando dijo usted metáfora, porque en la metáfora comparamos o establecemos semejanzas, y eso es en lo que se fundamenta una analogía, establecer relaciones de semejanza o de identificación. Muy bien. Quiere decir que sí. Disculpe, un ejemplo podría ser, digamos, refiriéndonos a los diputados corruptos. Si decimos, es hora de sacar la basura, nos referimos a que votemos por otra gente que no sea la misma. Ah, ya. Muy bien, ahí hay una comparación, una analogía digamos, en un estado bastante coloquial de la corrupción con basura. Está estableciendo ahí una
una semejanza. Podría ser. En un tipo, como tipo de argumento, ese tema que menciona Gustavo podría funcionarles para hacer un argumento de analogía. En generalización, pues es eso. Usted parte de algo, de algo específico, de algo, digamos, de casos individuales para llegar a generalizar. Mencionar diferentes tipos de, de casos que luego tienen algo en común y a partir de ahí usted hace un argumento de generalización. Vaya, algo así bien pedestre, digamos. Que como un hombre engañó a una mujer, luego otro hombre engañó a otra mujer y luego otro hombre, así, usted conoce, digamos, distintos casos. ¿Cuál sería el argumento de generalización? Que todos los hombres engañan a las mujeres. Eso como para ejemplificar nada más en qué consiste la generalización. Tomo casos distintos y luego a partir de mi análisis concluyo que todos esos casos me pueden dar una opinión general que se aplica para todos. Eso es la generalización. El argumento de autoridad es cuando usted apoya su pensamiento en alguien que se considera un experto en el tema. Un argumento de autoridad en el campo de la ciencia. Usted toma un estudio realizado por un experto en esa área, qué sé yo, química, física, matemática, lo que sea, y escribo, yo pienso que esto es así y así porque, como dijo, y cito el nombre, la idea es así. Esto de autoridad se refiere a expertos en el tema. Luego lo de causa y efecto, pues eso, se presentan las razones que motivan o que dan lugar a que ocurra un hecho y luego se presentan sus efectos o consecuencias. Es como llevar un orden, primero causa, luego efecto. Y de conocimiento general se refiere a cuando usted da una opinión que se fundamenta en algo que todos saben, que todos conocen, que digamos que es innegable porque ya está comprobado a lo largo de la historia, se ha visto que eso es así. En su libro de texto, para los que lo tienen allí a la mano, en la página 58 y la 60 está esto. Yo les voy a proyectar en este momento para que veamos, pero los que tienen el libro a la mano pueden buscarlo. ¿Qué página dijo, señor? 58 a la 60, inicia en la 58. Gracias.
¿Me dicen si pueden ver donde aparece la argumentación oral? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Para los que ya buscaron, en la página, aquí están los argumentos que yo les acabo de explicar. Vamos a leer estos ejemplos. Si alguien tiene el libro y lee mejor desde ahí, y si no, pues me ayudan. Vean, aquí está. Dice, la argumentación puede tener como propósito la defensa de un punto de vista, es decir, tratar de convencer al receptor para que adopte la misma postura del emisor, o sea, ponerlo de su lado. Y sobre algún tema, la demostración, la presentación de datos verídicos que sostienen una hipótesis planteada. Usted puede tener dos objetivos, simplemente dar a conocer su punto de vista o que los que le escuchan se convenzan y compartan su misma opinión. Tenemos aquí los argumentos de analogía. Ya los estábamos explicando. Ahora sí, alguien me puede ayudar para leer el ejemplo. Yo quiero, señor. Adelante, Greta. Las casas hermosas y bien construidas deben de tener creadores, diseñadores y constructores inteligentes. El mundo es similar a una casa hermosa y bien construida. Por lo tanto, el mundo también debe de tener un creador, un diseñador y un constructor inteligente. Dios. Muchas gracias. Vean, en este argumento de analogía hemos encontrado una, como dice aquí, una semejanza entre dos cosas. Las casas con el mundo. Dice, enuncian un punto de comparación a partir del cual se hace la analogía y concluyen en una característica que se desprende de eso. ¿Qué concluyó aquí con este argumento? Que las casas son como el mundo, ¿verdad? Y que el creador aquí, el diseñador es Dios. Ese es el argumento de analogía. Ahora vamos con el de generalización. Si alguien me ayuda a leer. ¿Puedo yo, señor? Sí, por favor. Los griegos aportaron la filosofía y la oratoria a la cultura occidental. Los árabes, sus conocimientos de matemática, medicina y química. Los chinos, muchos adelantos tecnológicos. La cultura occidental recibió aportes de muchas culturas, producto de la interculturalidad. Muchas gracias. Vaya, ¿cómo es la generalización? Aquí dice, suele partir de dos o más ejemplos representativos para concluir en una tesis general. Para elaborar este tipo de argumentos es recomendable no partir de excepciones ni de conclusiones exageradas. Por eso dice generalidades, o sea, casos que tienen características similares que me permiten llegar a esa conclusión. Primero nos habló de los griegos, el ejemplo, después de los árabes, después de los chinos. Y la conclusión o la generalización está en que la cultura occidental ha recibido aportes de muchas culturas. ¿Está comprobado esto? Esta última parte del argumento está comprobada en los ejemplos que citó antes, los griegos, los árabes y los chinos, y enumera los aportes que ellos hicieron. ¿Ha partido de algo individual o específico, los aportes de cada una de estas culturas, para llegar a algo general? ¿Están claros los argumentos de analogía y de generalización? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, entonces vamos a ver los otros dos, que son los argumentos, bueno, los otros tres más bien dicho. Están los de autoridad. Dice que se cita una autoridad en la materia, lo que les decía. Se indica la fuente de la que se ha tomado dicha cita. La cita aparece como una premisa, es decir, como una sugerencia o un punto inicial en esta forma de argumentar. Su objetivo es reforzar la idea sostenida o adelantarse a posibles argumentos contrarios. Veamos a alguien que lea el ejemplo de autoridad. Yo, señor. Las principales causas de la obesidad son la ingesta de alimentos con altos contenidos calóricos y el descenso de la actividad física. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, OMS. Muchas gracias. La autoridad aquí en el ramo es la Organización Mundial de la Salud.
En esta institución apoya la postura que planteó al principio. La autoridad se puede mencionar al principio o al final, pero este argumento se trata de que yo doy una opinión o una postura fundamentada en lo que alguien más que se considera especialista en el área ha dicho sobre el tema. En este caso eran las causas de la obesidad. La autoridad que se cita es la OMS. Veamos el de causa y efecto. Dice que, como ya mencionábamos, se demuestran las relaciones causales entre dos elementos o fenómenos. ¿Qué causa una consecuencia? O sea, ¿qué produce cierto efecto? Ese es un argumento de causa-efecto. ¿Alguien que nos lea el ejemplo? Yo, señor, si quiere. El aumento de 2 grados Celsius de la temperatura promedio del planeta pareciera insignificante, pero ha provocado el derretimiento de los polos. A su vez implica un balance de las corrientes marinas. Un desbalance, perdón. Muy bien. Presenta el efecto y cita también la causa. Dentro del mismo argumento ha citado los dos. Ese pues así, tal cual lo dice el nombre. Es presentar ambos elementos, la causa y el efecto. Y el de conocimiento general, como también ya lo dijimos, hace referencia a un conocimiento popular que, por haberse generalizado, se considera verdadero. Digamos, aquellas realidades que vamos asumiendo como ciertas porque con la experiencia del día a día comprobamos que son así. ¿Alguien que nos lea este ejemplo de conocimiento general? Adelante. De conocimiento general. Hace referencia a un conocimiento popular que por el hecho de ser generalizado se le otorga la virtud del verdadero. Todos sabemos que si un perro callejero tuviera que elegir entre dos personas, preferiría a aquella que le dan comida en lugar de la que le dan afecto. Vaya, vean, el argumento dice que un perrito callejero preferiría a una persona que le da comida a la que le da afecto. Este argumento, esta postura, se fundamenta en digamos, la experiencia de observar, de estar atento al comportamiento de los animales. No se ha apoyado en ninguna autoridad, sino es simplemente de la observación, de prestar atención al entorno. No sé si hay preguntas con los tipos de argumentos que podemos utilizar. ¿Están claros estos 5 tipos de argumentos? Sí, señor. Bien, aquí en estas páginas del libro ustedes tienen esta parte de donde inicia, que nos habla de la argumentación específicamente oral y qué tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver si podemos... Para la argumentación oral, dice que es necesario tener un tono apropiado de voz, una buena postura, el movimiento adecuado de las manos que apoyan la intención del emisor. Por esta razón, el lenguaje corporal es determinante en la argumentación oral. La ausencia de un lenguaje corporal que respalde el discurso, haciendo énfasis en las partes importantes, en las más complicadas y deteniéndose en las más complicadas, puede entorpecer la comprensión y la atención de sus oyentes. ¿Cuántos de ustedes han tenido oportunidad de ver personas que, bueno, están los dos tipos, las que no tienen ningún tipo de expresión corporal cuando hablan y las que tienen, digamos, tiende a ser un poco exagerado? ¿Qué ocurre en esos casos?
¿Se logra transmitir, se logra el objetivo de la argumentación, se logra la persuasión o el convencimiento? ¿Qué pasa cuando una persona expone un tema, explica y no tiene ningún tipo de expresión corporal? ¿Qué ocurre? No se logra percibir lo que ella está expresando, ya que no tiene expresión ni siquiera en la tonalidad de voz y tampoco expresión corporal. Entonces no es como que logre convencer al lector o Ajá, al público, ¿verdad? Quien le escucha, muy bien. ¿Y qué pasa cuando es todo lo contrario? Cuando alguien tiene muchos rasgos, muchos gestos que acompañan su discurso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese otro extremo? Con el otro extremo yo me imagino de que distraería más que era transmitir. La distracción, a veces genera distracción. Hay que encontrar un equilibrio. Bueno, en esta modalidad en la que estamos desarrollando los contenidos, esto de la expresión corporal no se está ejercitando, pero si algún día, ¿verdad?, se da la oportunidad de volver, o cuando se dé, más bien dicho, la oportunidad de volver, usted esto lo pone en práctica, porque aquí lo menciona, la argumentación oral se pone en práctica en ciertas actividades de carácter académico. Aquí lo menciona. La argumentación oral es utilizada en debates, foros, mesas redondas, en las conversaciones cotidianas, aunque sin rigor científico. Combina partes expositivas y argumentativas. También lo que ya hablamos de la estructura, y aquí se apoyan recursos no verbales, el lenguaje corporal y a veces los silencios que son necesarios. Usted tiene que encontrar un equilibrio entre la expresión corporal nula y la exagerada. Hay que saber en qué momentos debo apoyarme de gestos, puede ser una mirada, puede ser un movimiento de las manos, puede ser, como dijo su compañera, el tono de la voz. Cuando subirlo, cuando disminuirlo, debemos controlar esos aspectos para lograr el objetivo, que es persuadir. Porque la argumentación, aquí dice, ya lo vimos en la definición, pero se hace para persuadir de sus puntos de vista, o sea, convencer. Por eso es que se utiliza en debates, en foros, en mesas redondas o también en las conversaciones cotidianas. Cuando usted quiere que alguien quizás opine como usted o comparta la opinión que usted está dando. Aquí tienen, vean, esto es lo que ya presentábamos. Y más adelante también tenemos la actividad que vamos a desarrollar. Si alguien tiene ahí en la página 60, que hay unos ejercicios para desarrollar. En este momento se me está dificultando un poco presentarlo, pero ustedes lo tienen ahí. Ya, creo que sí. Vamos a tratar de hacerlo, todavía tenemos tiempo. Aquí logran ver donde dice la finalidad de los argumentos y los contraargumentos. Muy bien, esa es la última página.
porque lo que teníamos antes ya lo discutimos, todo esto ya lo vimos, y aquí está la finalidad de los argumentos, ya dijimos que es convencer, y vamos a hacer esta actividad. Bueno, mencionar lo de los contraargumentos son las opiniones contrarias a lo que nosotros estamos exponiendo, siempre las habrá, no es obligación que todos pensemos igual, no porque yo fundamente bien una opinión quiere decir que quienes me escuchan o quienes leen mi texto van a convencerse de lo que yo digo. Dice, se emplean para rechazar total o parcialmente opiniones ajenas. El rechazo total de una opinión constituye una refutación. Ya han oído ustedes esta palabra de refutar, es pues presentar argumentos opuestos. Y cuando la opinión se rechaza con concesiones, o sea, yo digo, bueno, en parte tenés razón, en parte lo que dices es cierto, eso es una negociación. Y aquí están los argumentos de tipo racional que se fundamentan en hechos, en opiniones que usan la razón, y está también los argumentos de carácter emocional, cuando se trata de convencer a partir de apelar a los sentimientos. Esto lo usan mucho los políticos y también en la publicidad. Bien, la primera actividad que nos dice escribir el número que indique el tipo de argumento que se ha empleado. Tenemos 4 tipos, bueno, 3 ejemplos y 4 tipos. La violencia intrafamiliar funciona como un vaso que se llena poco a poco por un grifo mal cerrado que gotea. Cuando se rebalsa, estalla la tensión y hay un episodio violento. ¿Qué tipo de argumento tenemos aquí? Bueno, piénsenlo, voy a leer el otro. La mayoría de mis amigos que tienen una mentalidad abierta son cultos. La mayoría de mis amigos que tienen una mentalidad menos abierta no lo son. Entonces puedo concluir que los que leen tienen una mentalidad abierta. Y la última, para Aristóteles, el ejercicio físico es causa de la salud. Veamos cómo ubicaríamos los números aquí. El primero, el de la violencia y el grifo. ¿Qué tipo de argumento es? Analogía. Muy bien, muy bien. El segundo, el de la mayoría de mis amigos, la mentalidad abierta. Generalización. Y el de Aristóteles. Autoridad. Muy bien. Bien, aquí este ejercicio es el que íbamos a realizar, pero creo que ya no nos da tiempo de hacerlo así completo. Un argumento de apoyo o de refutación en torno a las siguientes afirmaciones. En la actualidad, la televisión ya pasó a la historia. Con las redes sociales, los jóvenes escriben hoy más que nunca. Las campañas políticas se basan más en argumentaciones emotivas que en racionales. Viendo YouTube se puede aprender mucho. Aquí sería que ustedes redacten los argumentos apoyando o en el caso de los contraargumentos, refutando. Pero lo que sí vamos a hacer es esto. Completar los elementos que están aquí, los elementos del texto argumentativo a partir de este texto. ¿Alguien que lo lea? No vamos a dejar de asombrarnos frente a la importancia que tiene la música en la vida del ser humano. Si no bastara su omnipresencia en todas las culturas, podríamos señalar el grado de penetración que determinadas músicas tienen en nuestra sensibilidad y su enorme poder sugestivo. Los alumnos de los colegios secundarios viven, además, una etapa en la que la experiencia musical es muy intensa. ¿No deberíamos, como docentes que buscan promover el pensamiento, hacer hablar a ese mundo de emociones e imaginaciones profundas? Alejandro Rosichner, Pensar para Ser. Muchas gracias. ¿Cuál sería el objeto? Recuerden que dijimos que el objeto era el tema. ¿Cuál sería el objeto aquí?
¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la idea? La música presente en las culturas y como medio de expresión de sentimientos. La importancia de la música en las personas. Muy bien, muy bien. La tesis. ¿Cuál sería la tesis? Recuerden que la tesis era la postura que tiene la persona que expone. O sea, ¿qué es lo que defiende o qué es lo que apoya? ¿Cuál sería la tesis aquí? Apoya la presencia de la música en lo que es la educación y las culturas y como medio de expresión. Ajá, muy bien. Es la defensa del rol significativo que la música tiene en la educación o que debería tener. Muy bien. ¿Y un argumento que utilice? ¿Qué argumento? ¿A dónde está aquí la argumentación? ¿Cuál es el argumento que utiliza para apoyar eso que dijimos? El ejemplo de los alumnos de colegio, que dice que viven más y que sería mejor darles una experiencia musical ya como que más experimentada. Muy bien. Muy bien. Allí al citar, como dice Diego, los casos concretos de las experiencias que viven los jóvenes y lo que, digamos, la enseñanza o el aprendizaje que consiguen a través de la música. Muy bien. Por ahora nos quedamos hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, señor. Bien, entonces los veo mañana. Creo que es hora de su receso. Gracias siempre por su participación. Cuídense. Nos vemos mañana. Gracias, señor. Gracias, señor. Feliz Bueno, día. Gracias, gracias a señor. Feliz ustedes. día. Bueno,